buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la situación económica desde el punto de vista de los agroproductores. ¿Cómo están también los pequeños y medianos hombres del campo? Hoy está con nosotros el ingeniero Jacobo Papoden, que tenemos la oportunidad de conversar en vivo porque en otras ocasiones han sido diálogos así rápidos a través de la conexión que nos permite la tecnología y bueno, siempre en el campo y este tipo de intercambios así cara a cara de pronto pueden resultar mejor con el apoyo ahora desde Tegucigalpa con el campo. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con usted y su enorme teleaudiencia, hablando de un tema tan importante, producción de alimentos, producción de productos exportables, que son bien importantes para el país. El tema, por ejemplo, producción de café, donde tenemos más de 100,000 familias dedicadas a ese rubro. Y luego todo el tema del pequeño productor, que como usted dice también, es bien importante para asegurar lo que están haciendo la mayoría de los países del mundo, y es asegurarse tener la producción de alimentos en su país, ¿verdad? Y ese es el gran desafío que tenemos como país, como región centroamericana también, a pesar de todos los temas que venimos escuchando: cambio climático, inflación, la guerra de Rusia con Ucrania y el efecto que eso ha tenido. Creo que son desafíos que inteligentemente hay que irlos enfrentando, y hay un tema bien importante, y es que la comida no espera. Cuando un pueblo tiene hambre, Chendo, es bien peligroso llegar a ese nivel. Cuando usted está viendo que el sueldo no le alcanza a la mayoría de las personas porque el precio de los productos básicos o de la canasta básica se han incrementado en 15, 20, 30%, es preocupante. Y aquí un gran problema que usted me dice ahora, ingeniero, que el pueblo no aguanta por la comida, es que si no le ponemos atención no vamos a tener comida, y eso es lo que al final puede resultar mucho más delicado para el hondureño en general. Mire, la comida más cara es la que no se tiene. O sea, usted puede pagar 150 lempiras por la medida de frijol, pero el más caro es el que no se tiene. Ya cuando no hay, ¿verdad?, ya es un problema serio. Y hay que reconocer que es un tema que tenemos que verlo todos los hondureños. Yo siempre he dicho en las diferentes comparecencias que he tenido que aquí se tiene que dialogar con todos los que estamos involucrados en este sector, ¿verdad? No es un tema del gobierno, no es un tema del COEP, no es un tema de la FENAC, es un tema de todos. Y repito, el país tiene, ya lo sabemos, tiene potencial, podemos ser autosuficientes en muchos productos, podemos exportar, se han abierto mercados, hay tratado de libre comercio, hay el mercado grande que se abrió recientemente de China, pero hay que saberlo aprovechar. Bueno, no estamos potenciando el campo y esto es una alarma casi global, pero quedémonos con Centroamérica. ¿Qué está pasando? Hay un estudio reciente, ingeniero, que habla que el 40% de los profesionales se están yendo para los Estados Unidos, y aquí enfrentamos una enorme dificultad porque se nos va también, paralelo al que sirve con su experiencia profesional, la fuerza laboral que trabaja el campo. Hay muy pocos que antes producían y que siguen en el campo. La tecnología a los que se quedaron en Honduras de pronto los está absorbiendo. Definitivamente, mire, hablando de mano de obra básica, yo vi este año en la cosecha de café como muchos productores tuvieron que traer incluso gente de Guatemala, familias enteras, trajeron gente de Nicaragua también, los de la zona oriental, precisamente porque no habían suficientes cortadores de café.
La migración legal o ilegal ha sido bien fuerte. Y lo que usted dice también, fuga de cerebro, ¿verdad? Por ejemplo, muchachos que salen, por darle un ejemplo de Zamorano, que van a hacer su pasantía a alguna empresa fuera de aquí, normalmente los contratan y se quedan fuera. Lo cual, poco a poco, usted sabe, tiene que haber un cambio generacional de profesionales que vengan, porque la tecnología es permanente, el cambio es permanente. Usted va a los países desarrollados y encuentra cosas, por lo menos que yo nunca me imaginé que iba a haber, ¿verdad? El tema de tecnología a nivel de producción agrícola y se ha incrementado exageradamente, lo que genera mayor productividad, obviamente, bajos costos, que poco a poco tenemos que ir implementando aquí. Caso contrario, quedamos fuera de competencia y con muy baja producción, sin poder siquiera ser capaces de producir para alimentar el pueblo hondureño. ¿En qué promedios ha caído la producción? ¿Pueden ya ustedes, que son de campo, ingeniero, cuantificar y cuáles son los rubros que más necesidades nos harán pasar a los hondureños? Mire, el tema de frijol, creo que lo hemos comentado incluso en su programa radial. Para mí, el tema de frijol es bien importante porque el productor de frijol es el pequeño, el que tiene 2, 3 manzanas nada más de terreno. No es una producción desde el punto de vista comercial. Entonces, si ese productor no se le apoya y no se le da un precio de garantía adecuado, la producción de frijol va a venir decayendo año con año. Y nosotros los hondureños somos gustosos. Podemos ser pobres, pero queremos buen frijol, ¿verdad? Y ahí están las experiencias pasadas cuando se ha traído frijol de otro lado que a la gente no le gusta. Pero también, por ejemplo, el maíz blanco. Cuando se negoció el CAFTA con Estados Unidos y los países centroamericanos y República Dominicana, Honduras fue el único país que puso un arancel proteccionista para la producción de maíz. Es un arancel de 45%, que si en este momento revisamos el costo del maíz en los Estados Unidos, ese producto debería estar, si lo importan, los agroindustriales, y quizá muchos se enojen conmigo, pero deberían de estar pagando más o menos 500 lempiras por quintal, pero al productor nacional no le están pagando eso. Entonces ahí es un tema de que se tienen que revisar políticas y se tiene que también ser consciente. O sea, ¿por qué voy a pagarle para beneficiar a un productor en Estados Unidos pudiendo beneficiar a un productor acá que va a ser, en primer lugar, un derrame económico para el país? Pero aquí se genera un enorme divorcio con el productor, porque lo que encontramos es que cuando van a negociaciones en busca de fijar un precio de mercado, cuando hablan de costos que sobrepasan los 500 lempiras para el maíz, es un suicidio para el que vaya. El año anterior fue un dolor de cabeza negociar costos de 1.500 lempiras. Sí. Y al final lo están comprando después por encima de los 2.000 lempiras. Así es. Bueno, y tenemos también el tema de que al final del día Centroamérica es un mercado abierto. Aunque se quieran poner, digamos, restricciones en la frontera, usted sabe que eso es imposible, ¿verdad? Entonces, si El Salvador requiere frijoles, va a venir y lo va a comprar y va a pagar cualquier cantidad de dinero por tener frijol nuevo, frijol rojo, que es el que ellos consumen también, igual que en Honduras. Entonces, es un tema que más bien deberíamos de ver como una oportunidad. Tenemos un mercado, no solo de Honduras, está El Salvador también, Guatemala es consumidor de frijol negro, que también lo podemos producir. Entonces, son temas de que se tienen que, en primer lugar, platicar abiertamente con toda confianza, con toda seguridad y sobre todo con mucha inteligencia. Y aquí, perdón ingeniero, y aquí vemos otro elemento que el mercado y las autoridades ya lo deben ir valorando. Es que Nicaragua, que ha sido la
gran salvación del mercado hondureño en el tema de frijoles. Hay que ver cómo va a reaccionar ya este año, donde los chinos han ofrecido una enorme inversión y la capacidad de compra es pues fenomenal. Los rusos de igual forma, y estos mercados vienen con dólares. Así es. Con una moneda que le tienen un mejor manejo ellos que nosotros, estemos claros. O hay un intercambio también, ¿verdad? O sea, te mando maquinaria y vos me mandas producto. O sea, en esos países así se negocia también, ¿verdad? Entonces, allí es donde nosotros tenemos que ver qué se está haciendo para mejorar la productividad del país. Ese pequeño productor que se quema bajo el sol todos los días no puede seguir produciendo 10, 12 quintales de maíz por manzana. Ese hay que llevarlo a los niveles de productividad mucho más altos para que sea rentable y para que continúe en la producción. Luego tenemos que ver cómo lo apoyamos con diferentes programas. Mire, algo que siempre yo he dicho y cuando estuve involucrado en el gobierno siempre lo dije al presidente, pero costaba que hicieran caso, es el hecho de que la agricultura, la producción agropecuaria, los países desarrollados la subsidian. Nosotros tenemos que buscar maneras inteligentes de subsidiarla. Es mucho más barato, por ejemplo, Rosendo, comprar y pagar una póliza de seguro agrícola que después ver que la producción de maíz, la producción de frijoles, la producción de banano se dañó por X o Y problema que hubo, cambio climático, etcétera, y después agarrar a esos productores, no solo que hay que, la obligación financiera hay que refinanciarla o hay que tirar las pérdidas y en segundo lugar volver a que ese productor reinicie producción. Eso es bien pesado. Los países desarrollados subsidian la producción agropecuaria, ¿verdad? Y eso lo saben, lo que pasa es que los políticos son cortoplacistas. ¿Por qué lo digo? Porque en el tema agropecuario las inversiones se hacen a mediano y largo plazo. O sea, si usted va a sembrar, por ejemplo, va a sembrar cacao, va a sembrar aguacate, etcétera, son café mismo. Usted se casa con esa producción. Y no es una producción de que hoy la plantamos y al año vamos a tener ya resultados. Tiene que tener un periodo de espera y eso como que todavía muchos de nosotros no lo terminamos de asimilar. Así es, y la agricultura y la ganadería eso es lo que tiene, que los tiempos son dados. O sea, usted no puede hacer que una vaca por ejemplo, antes de los 9 meses para que empiece a dar leche. Esa vaca necesita los 9 meses de gestación, ¿verdad? El cerdo, etcétera. O sea, la agricultura así es y hay que entenderla. Y para hacer agricultura eficiente tenemos que invertir y esa inversión no se recupera en 3 meses, en 6 meses. Y eso también es una enseñanza para los banqueros que vienen y dan financiamiento, pero quieren que ese productor empiece a pagar intereses 30 días después de que le dieron el financiamiento. Los créditos tienen que estar acomodados a la fase de producción que ese productor, valga la redundancia, va a tener. Si no, lo estamos ahogando. Y por eso es parte del subsidio que los gobiernos tienen que dar, los subsidios que se tienen que negociar con el sector privado. Aquí nomás en Centroamérica tenemos un gran ejemplo, Panamá. Panamá subsidia la tasa de interés de los créditos agropecuarios. ¿Sabe cómo la subsidia? Cobrando un porcentaje adicional a las tarjetas de crédito, especialmente cuando usted hace gastos que no son gastos esenciales. Muy bien, el ingeniero Jacobo Paz, consultor agroindustrial, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Ahora la tecnología nos permite ser mucho más eficientes produciendo vegetales. Ya hay casos importantes, interesantes, que pueden replicarse, pero vamos a lo mismo. O sea, la seguridad jurídica le pone un gran signo de interrogación a cada financiamiento que se va
hacer para el sector agropecuario. Seguimos al banquillo con el ingeniero Jacobo Pampoden. ¿Por qué el término de subsidio para el sector agrícola terminó satanizándose cuando ustedes proveen alimentos, pero para otros sectores que termina siendo un consumo común, sí lo hay? ¿Dónde ha radicado, le reitero, esa satanización para el sector agrícola? Bueno, parte es que hay que reconocer la culpa que hemos tenido como productores y como agroindustriales. Nosotros tenemos que vendernos mejor ante cualquier autoridad que llegue, no importa, digamos, el partido político que llegue. Esa seguridad alimentaria que se debe buscar en los países es esencial y hay que saberla vender. Allí yo creo que la FENAC, el COEP tienen un gran desafío. ¿Por qué? Porque en otros países, aquí mismo, yo siempre he puesto como ejemplo lo que han hecho los mexicanos hace varios años. Formaron el Consejo Nacional Agropecuario, el CNA, y ese es un ejemplo de cómo, no importa el gobierno que esté, se vincula el sector agropecuario con el gobierno de turno para apoyar la producción. O sea, los mexicanos en ese sentido nos dan clases a toda América Latina de cómo se hace eso. También vi un ejemplo similar en Colombia en el tema de café, por ejemplo, y luego también en Brasil. Obviamente son países también que tienen una producción bien amplia, no vamos a comparar Brasil con Honduras, pero yo sí creo que el tema del Consejo Nacional Agropecuario de México es un tema que puede perfectamente copiarse aquí. Incluso ellos han ofrecido capacitación, ellos han ofrecido, y yo me recuerdo cuando el ministro Mariano Jiménez era ministro de Agricultura y Ganadería en el gobierno del licenciado Maduro, hicimos un par de visitas a México, a las reuniones del Consejo Nacional Agropecuario, y vimos cómo el secretario de Agricultura, el mismo presidente, se interesaba por cada uno de los temas que se llevaban a esas reuniones plenarias y se discutían con toda propiedad, con mucho profesionalismo y se tomaban decisiones inmediatas. Esa es la manera como se tiene que guiar la política agropecuaria de un país que quiere ser autosuficiente, que quiere ser también competitivo y que obviamente tiene una gran cantidad de pequeños productores que necesitan apoyo. Bueno, y viendo estos números de cómo está la producción, ¿en qué somos autosuficientes? Ahora mismo, porque hemos pasado incluso ahora hasta comprar hortalizas, Sí. cuando aquí antes se producía. Lo increíble que parece mentira, el banano que consumimos en Honduras viene de Guatemala. Plátanos importamos. Mire, Chendo, yo creo que una interesante para un programa futuro que puede invitar a alguien que traiga la información de las importaciones de productos alimenticios que hacemos nosotros como país, de Guatemala, o sea, de México mismo. Yo me recuerdo que hace 4 o 5 años importábamos 12 millones de dólares en aguacates, por ejemplo. Y se empezó a producir aguacate, a fomentar la producción de aguacate. En este momento creo que esa importación ha disminuido radicalmente. Incluso el año pasado creo que se exportaron unos contenedores de aguacates. Por ejemplo, ¿y qué ventaja tiene el aguacate? Es un alimento robusto, es un alimento que es un alimento de futuro. ¿Por qué? Mercado. El mercado de aguacate es increíble. Póngale que cada chinito se come un aguacate a la semana. Estamos hablando de 1.3 millones, 1.000 millones de aguacates que exportaríamos semanalmente. Es imposible darse abasto. No, es imposible. O sea, entonces, y cada vez crece más la demanda y así hay que buscar productos robustos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de cambio climático tenemos que verlo. O sea, hay áreas de producción de café que ya están siendo afectadas por el cambio climático. Ya producir café a menos de
1000 metros sobre el nivel del mar, ya es un café de inferior calidad que puede sustituirse ese cultivo con otro. Aguacate puede ser una opción, ¿verdad? Nosotros tenemos también que decidir producir menos postres, ¿verdad? Banano, café, son postres. Entonces tenemos que buscar, como le digo, alimentos más robustos. Y lo que usted hablaba de las hortalizas, es increíble la cantidad. Usted va a los supermercados y encuentra una gran cantidad de hortalizas que se pueden producir aquí, que vienen de otros países, vienen de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos son las grandes oportunidades, pero al mismo tiempo grandes desafíos que tenemos en la producción. Bueno, y usted me ponía el ejemplo del Consejo Nacional de Agricultura de México y agricultura y ganadería aquí en Honduras y los extensionistas, ¿qué hacen? Porque me llama la atención esto que nos acaba de exponer del café, los que conocen de la producción. Y ahora que la producción debe ir a buscarse en zonas cuya altura esté arriba de los 1000 metros, ya estamos hablando de zonas de montaña, sí, y allá habrá que proteger la foresta. Sí, entonces entramos en una disyuntiva. Podríamos, si no nos ponemos a pensar cómo producir efectivamente, parece mentira, entrar incluso hasta en déficit. Bueno, ya lo estamos viendo específicamente en el café, ¿verdad? Se llegó a producir 10 millones de quintales y este año creo que a duras penas vamos a llegar a 7 millones de quintales. Eso es producto de todos los temas que hemos hablado, cambio climático, parte de la producción que se cayó porque no habían suficientes cortadores. Entonces, ¿qué puede llevar a esto? A que eventualmente fincas se abandonen, como ha ocurrido. Yo he visto en algunas zonas del occidente de Honduras donde las familias han decidido emigrar y han abandonado las fincas, lo cual nos debe de preocupar todavía más, porque estamos afectando familias enteras que deciden irse, ¿verdad? Y dejan abandonadas sus fincas. Luego el tema de, por ejemplo, la producción de vegetales. Ahora la tecnología nos permite ser mucho más eficientes produciendo vegetales. Ya hay casos importantes, interesantes, que pueden replicarse, pero vamos a lo mismo. O sea, la seguridad jurídica le pone un gran signo de interrogación a cada financiamiento que se va a hacer para el sector agropecuario, ¿verdad? Los banqueros, recuerde que ellos tienen que cuidar el dinero de sus ahorrantes. Entonces, el tema de la seguridad jurídica es importante y hay que verlo con toda claridad y con toda honestidad. Bueno, y aquí antes de entrar en detalles del tema de la seguridad jurídica y las tomas que les ha pasado factura a los productores, hablando del financiamiento, el haber entrado en procesos de condonación en su momento, el no haber tenido una administración efectiva del Banco de Desarrollo Agrícola, ¿qué tanto daño les hizo? Sí, yo creo que la condonación era innecesaria, o sea, esa fue una decisión política, no debió hacerse. Y bueno, el tema de cualquier banco, no importa que sea un banco estatal o un banco privado, o sea, tiene que manejarse adecuadamente y profesionalmente. Mire, ahorita en Estados Unidos 2 bancos quebraron, bancos privados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque manejaron mal sus carteras. Entonces, es lo mismo, si hay una administración eficiente, no tiene por qué un banco entrar en problemas financieros siempre y cuando tome todas las medidas para minimizar riesgos. Y en ese sentido, el tema del seguro agropecuario para los productores es bien importante, que hay que verlo con toda claridad, porque eso es lo que hacen los países desarrollados. Estados Unidos, el famoso Farm Bill que le llaman, el 75-80% de esa gran cantidad de millones de dólares que dedican para apoyar al productor está relacionada con un seguro, que es un seguro de cosecha y un seguro de precios. ¿Se imagina? O sea, el productor pone la semilla en el campo y ya sabe que si tiene un problema generado por ambiente, va a tener un seguro que lo proteja
y si hay un problema de precios también lo va a proteger. Así que ese productor lo que se dedica es a ser productivo, a sacarle el mayor beneficio a la tierra, y por eso es que Estados Unidos es uno de los principales exportadores de granos al mundo entero y de una gran cantidad de productos generados por la producción de grano. Y esta es una palabra prohibida aquí en Honduras, porque difícilmente se va a tener disponibilidad de recursos para pago de seguro. Allá el productor que se arriesga o beneficiado aquel que sí tiene estas capacidades. Mire, yo soy enemigo de que se le regale todo al productor, porque no lo aprecian. Pero yo sí creo que debería, de un porcentaje, el gobierno tendría que ser el que cubra parte de ese seguro agropecuario, no el 100%. El productor tiene que saber que le cuesta un poco para que lo aprecie. Muy bien, el ingeniero Jacobo Paz Boden con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. En el mes de mayo, junio, en las zonas productoras de grano se empiezan a preparar tierras para sembrar, y esas tierras son afectadas por invasiones. O sea, realmente va a ser un problema serio. ¿Cómo esperamos que cumplan con la ley? Que para eso hay leyes en el país, y que tanto la policía como el Poder Judicial, la Fiscalía, actúen adecuadamente tal y como lo establecen las leyes del país. Seguimos al banquillo con el ingeniero Jacobo Paz Boden. Hay mucha manifestación, hay tomas, y al mismo tiempo dentro de esas manifestaciones y tomas terminan invadidos. ¿Cómo están enfrentando estas dificultades los productores, sobre todo cuando llegan a tomarse zonas que están listas ya para la producción? Sí, mire, ha habido de todo, ¿verdad? Se ha visto, por ejemplo, fincas de palma aceitera que son invadidas simplemente para cosechar la producción que tienen y nada más. Luego, el tema de producción en el sur, una familia que se dedicaba a la producción de ocra, ¿verdad?, que es un producto de exportación. Luego, con las tomas, un productor que lleva un producto perecedero es afectado seriamente, Chendo. Definitivamente corre riesgo de que se le dañe su producto. Luego, el tiempo que tiene que esperar ahí bajo el sol y todo, la calidad del producto se deteriora. Definitivamente que es un problema serio que vemos con preocupación que no se toman medidas serias para evitar eso. ¿Por qué? Porque la Constitución nos permite que nosotros tengamos paso libre, y ellos ilegalmente se toman un puente, se toman una carretera, afectando a todo el mundo, ¿verdad? Incluso se han visto videos en donde hay pacientes que van en una ambulancia y no los dejan pasar. Eso lo hemos visto a través de los diferentes noticieros. Entonces son cosas que definitivamente tienen que resolverse, y en ese sentido hay un tema volvemos al tema de inseguridad jurídica. Esa es parte de la seguridad jurídica que un inversionista nacional o extranjero anda buscando, y cuando ve ese tipo de cosas, yo creo que lo más inteligente es no invertir mientras no se resuelve ese tema. ¿En qué puede desembocar este conflicto que vive el sector productor si no hay una intervención concreta? Bueno, aquí debemos decir del Ministerio Público, el Poder Judicial y la misma policía, porque hay acciones que de oficio se pueden corregir, ingeniero. Claro, o sea, yo no soy abogado, obviamente, pero cuando están en flagrancia, ahí se puede, la policía debería de ser capaz de actuar. Yo creo que muchas veces las tomas y las protestas son justas, sin embargo, también es injusto que afecten a una gran cantidad de productores agropecuarios y de personas que van a hacer gestiones de diferente tipo, de salud, etcétera, ¿verdad? Entonces,
Creo que es un tema que nos afecta muy fuerte, y que cada vez veo que en vez de disminuir va aumentando. Entonces, obviamente eso es preocupante. Nacionales o extranjeros, ¿qué han logrado descubrir? Para el caso en el sector del Bajo Aguán, que fue el primero en sufrir estos problemas. Mire, realmente no sería yo la persona adecuada para decir eso. Si hay extranjeros atrás de esto o solo son nacionales. El tema es que han afectado la producción, han invadido fincas, las han cosechado, y todo eso definitivamente que genera todavía mayor riesgo en el tema financiero. Un banquero ahora le llega a usted a solicitar un financiamiento para producción de palma. Le aseguro que si no tiene unas garantías diferentes a la misma finca, no le va a dar el financiamiento, ¿verdad? Los seguros por los cielos. Exactamente. Esa es otra cosa, ¿verdad? Las pólizas de seguro aumentan producto de este tema de inseguridad jurídica. Usted me preguntaba antes en qué somos autosuficientes. Yo le diría, por ejemplo, la producción de camarón cultivado es fuerte. El 95% se ha dedicado a exportación, pero si el productor se le autoriza para vender parte de su producción nacional, somos autosuficientes. El maíz es preocupante porque se requiere para la agroindustria de alimentos balanceados. La agroindustria que produce harina para tortillas, más el consumo nacional, aproximadamente 24 o 25 millones de quintales. Y según Prograno, la producción de este año no va a llegar ni a 10 millones de quintales. Eso es bien preocupante. En el pasado, las empresas agroindustriales de alimentos balanceados compraban parte de esa producción de maíz blanco, ¿verdad? Y se revolvía con el maíz amarillo que se importa de los Estados Unidos. En este momento creo que no están comprando nada. Luego, bueno, el tema de frijoles, que para mí, repito, ese pequeño productor tiene que protegerse siempre, porque si no va a haber escasez de frijoles. Luego en lácteos, vamos bien, creo que la producción de leche es estable. Obviamente el verano siempre afecta, pero ya una vez que empiece a llover, la producción es buena. Pero sí, el tema de granos es preocupante. ¿Cómo esperan que reaccione el Estado? Y cuando hablamos del Estado en el conjunto a nivel del Poder Judicial con este tema de la seguridad jurídica, porque no solo es a nivel de la producción, también de zonas que están preparando para su producción se están viendo afectadas. Sí, yo creo que vamos a ver este año, en el mes de mayo, junio, en las zonas productoras de grano, se empiezan a preparar tierras para sembrar. Y esas tierras son afectadas por invasiones, o sea, realmente va a ser un problema serio. ¿Cómo esperamos que cumplan con la ley? Que para eso hay leyes en el país, y que tanto la policía como el Poder Judicial, la Fiscalía, actúen adecuadamente tal y como lo establecen las leyes del país. Ingeniero, en este tema de las invasiones, ustedes han logrado como Consejo Hondureño de la Empresa Privada, como Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, plantearle una respuesta inmediata al Estado vía el Instituto Nacional Agrario en este conflicto de invasiones. Le traslado este interrogante porque hace algunos días llamó la atención que el propio subdirector del INAH, Rafael Alegría, hablara de proyectos de expropiación. ¿Así en ese término o estoy equivocado? No, es preocupante, repito. El día de hoy, la toma que hubo, por ejemplo, en Quebrada Seca, cerca de Progreso. Si esta zona ha sido de alto conflicto. Así es. Ahí lo que se estaban manifestando era en contra de la producción de caña de azúcar.
Imagínense, es un país que tiene 4 o 5 ingenios azucareros que generan una gran cantidad de empleo. Obviamente somos autosuficientes en producción de azúcar, pero se están manifestando en contra de eso. ¿Cuál es la motivación? Puramente política. ¿Por qué? Porque perciben que un ingenio azucarero es una agroindustria que pertenece a una familia posiblemente, y que esa familia pues está afectando a un montón de productores medianos y pequeños, cosa que no es cierto. O sea, realmente cuando usted hace un análisis de cómo está la producción nacional en esos temas, o sea, el encadenamiento que hay. Si yo tengo tierras aptas para la producción de azúcar, me dan un contrato, yo produzco la caña, me la compra el ingenio, negociamos precio, hay un contrato, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay mucho desinformación tal vez, y luego también políticamente aprovechando querer sacar o sea, llevar agua a su molino, ¿verdad? Como decimos nosotros, meter listones para sacar cordones. Yo creo que eso tiene que revisarse bien. Hay un nuevo presidente de la FENAC, el ingeniero Ferreira, una persona muy capaz, y creo que esos temas se van a abordar bastante rápido para tener, como le digo, una política adecuada y un diálogo, que es bien importante, con los diferentes entes del Estado para lograr ir resolviendo estos temas. Y cuando me señala estos hechos, ingeniero Jacobo Paz, ¿cómo enfrentarlos como tal? Porque si se continúa este tipo de promociones por altos cargos dentro del Poder Ejecutivo, el que invierte a nivel de país y sobre todo el que esté en el extranjero, que en algunas ocasiones, y recuerdo aquí lo que ha pasado con inversionistas salvadoreños, compran por adelantar esa cosecha, es una cosa que va a quedar en recuerdo para nosotros. Obviamente, o sea, al final del día, lo que hablamos al principio, si no se toman las medidas adecuadas, el país va a vivir de las importaciones. Y eso es peligroso. ¿Y a qué costo, diríamos? No tener seguridad alimentaria es peligroso. Y el costo, porque ahora mismo el mundo y los grandes mercados van a consumir y van a comenzar a comprar lo mejor en mercados donde nosotros no vamos a poder llegar, estemos claros. Y si llegamos, va a ser a valores altísimos. Pagando mucho más, así es. Y luego, bueno, hemos visto este fenómeno de la invasión de Rusia a Ucrania, el efecto que tuvo en todo. Fertilizantes subieron más del 100%, el maíz, la soya, el trigo, todos estos commodities subieron, ¿verdad? La inflación, generando inflación, que para mí y para todos, y eso se lo puede decir cualquier economista, el peor impuesto que paga la población es tener inflación. Y eso no nos salvamos nadie, porque al final del día todos somos consumidores. Y cuando usted va al supermercado o va al mercado y paga 30, 40% más por los productos básicos, definitivamente que eso afecta toda la economía familiar. Entonces, obviamente tenemos que pensar en eso y pensar y tomar decisiones rápido, Chendo, porque el tiempo, o sea, si vamos dejando de tomar decisiones, lo que va a suceder es que la producción nacional, como hablábamos, va a quedar bien limitada y muy baja, sin poder siquiera suplir las necesidades del país. El ingeniero Jacobo Paz Boden con nosotros al banquillo, una pausa, ya regresamos. Mire, si usted quiere beneficiar a la mayoría de la población, baje el impuesto sobre ventas, eso lo han dicho un montón. Invitados suyos aquí que conocen bien el tema, baje de 15 a 12% el impuesto sobre ventas y nos beneficia a todos, porque todos somos consumidores. Al final del día, creo que es una medida que puede hacerse y así,
se presenta en el Congreso, se aprueba la ley y ya estuvo. Seguimos al banquillo con nosotros el ingeniero Jacobo Papo en el tema de la ley de justicia tributaria, que tiene componentes directos con el tema agrícola. Sí, y en muchos casos muchas agroindustrias son afectadas directamente. El tema de la producción de camarón, por ejemplo, es directamente afectado si le quitan el régimen de importación temporal. El tema de producción de tilapia para exportación, el que exportamos filete de tilapia, filete fresco. Si le quitan ese régimen, prácticamente ya no vamos a ser competitivos, Chendo. El análisis que ha hecho el COEP es un análisis completo. Sin embargo, yo siento que no se le ha dado la importancia al sector privado para que exponga claramente, y como se ha dicho y lo han dicho dirigentes del COEP, si hay alguien que ha abusado, pues que le caiga el peso de la ley, ¿verdad? Pero obviamente con el debido proceso. Pero usted no puede afectar una gran cantidad de sectores económicos simplemente porque se le ocurrió un día a creer que todos los empresarios han abusado de un sistema que lo que estableció fue cómo volver competitivo al sector. ¿Por qué? Por lo que le estoy diciendo, los países desarrollados o los países más desarrollados que nosotros subsidian la producción agropecuaria. Se lo puedo decir con propiedad. México lo hace, Panamá lo hace, Colombia lo hace, Ecuador lo hace. ¿Por qué cree que los productores de camarón no son competitivos contra Ecuador? Porque Ecuador, el costo de la energía eléctrica, el kilowatt, anda en 6, 8 centavos de dólar. Aquí pagamos 23, 24 centavos. El costo del combustible es mucho más barato en Ecuador. Entonces, hay un montón de cosas que hay que revisarse. ¿Por qué? Porque si un sector agroindustrial está generando empleos, pero empleos bien pagados, donde la gente tiene no solo el salario mínimo, tiene bonificaciones, tiene, por ejemplo, acceso a salud, tiene apoyo para que sus hijos vayan a la escuela, tiene transporte, tiene préstamos, tiene un montón de prebendas. Es decir, una revisión como está la propuesta es el acabose para muchos rubros, no solo de consumo local, sino los exportables. Así es, y el tema de, por ejemplo, del RIT, yo sí creo que si usted importa una materia prima y le da valor agregado a esa materia prima para exportar, tiene todo el sentido del mundo. Si alguien ha abusado, pues que le caiga el peso de la ley. Pero como política general tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tenemos que importar porque no hay en el país, ¿verdad? Materias primas que tenemos que importar, material de empaque que no se produce en el país, porque todas esas son economías a escala. No vamos a competir con, por ejemplo, con una fábrica de cajas para empacar melones, por darle un ejemplo, con una empresa brasileña. No vamos a competir jamás, porque en Brasil tal vez la empresa está diseñada para hacer 1 millón de cajas por día. Y aquí vamos a traer una empresa que va a producir, qué sé yo, 1000 cajas por día. La economía de escala nos mata. Entonces, esos son temas que tienen que revisarse inteligentemente. Y ese tema que usted me dice que lo deben revisar inteligentemente, ya se lo plantearon a los miembros del Gabinete Económico, a los señores del Servicio de Administración de Rentas del Estado. Bueno, usted ha visto que incluso dentro del gobierno hay una polémica, hay controversia. El ministro de Desarrollo Económico sí entiende que eso no puede aplicarse tal y como está la ley, pero el director del ASAR o el ministro del ASAR dice que eso es y que eso va, y aparentemente en el Congreso también
hay algunos diputados que están de acuerdo que eso se haga, sin revisar inteligentemente, como yo le digo, o sea, toma tiempo. La capacidad de análisis tienen que tenerla y también la humildad para aceptar que la ley tiene sus errores y hay que corregirlos. Porque aquí es una afectación en cadena. Al final, si se hace la revisión, el industrial lo puede asumir si decide continuar en el país, pero va a trasladar a costos mucho más elevados ese producto final. Definitivamente. Y parece que esa lógica de comercio no la entienden en muchos sectores. Mire, si usted quiere beneficiar a la mayoría de la población, baje el impuesto sobre ventas. Eso lo han dicho un montón. Invitados suyos aquí que conocen bien el tema. Baje de 15 a 12% el impuesto sobre ventas y nos beneficia a todos porque todos somos consumidores. Al final del día, creo que es una medida que puede hacerse y así. Se presenta en el Congreso, se aprueba la ley y ya estuvo, ¿verdad? Mientras tanto, se revisa todo lo que es la ley de exoneraciones fiscales y se revisa caso por caso, industria por industria. Y si usted va a afectar, vaya, los exportadores de café, para exportar café usted necesita sacos especiales, los sacos de mezcal que aquí no los producimos. Se importan a través del RIT, la mayoría de las exportadoras. ¿Qué va a pasar si les quitan ese beneficio? ¿Me entiende? O sea, ese costo del saco se lo van a poner al quintal de café que exportan, pero ese café tiene que ir a competir a los mercados internacionales con café de Brasil, café de Colombia, café de Vietnam, café de Guatemala, El Salvador. O sea, eso hay que tenerlo bien en cuenta. O sea, el país tiene que buscar cómo ser competitivo en sus exportaciones y al mismo tiempo tiene que buscar cómo la producción agropecuaria es efectiva para que el consumidor final local no pague más de la cuenta y eso ayuda a reducir la inflación. Y que se revisen algunos precios de productos de canasta básica, en eso sí estarían de acuerdo como agroproductores, considerando que hay algunos que sí pagan y que deberían quedar exonerados y otros a la inversa porque no deberían estar exonerados y que hay unos, por cierto, gourmet, pero ya sabemos cómo están en la canasta básica. Esa es parte de la revisión que tiene que hacerse, Rosendo. Por eso digo yo que tiene que hacerse una revisión efectiva e inteligente y que al final del día todos estemos claros que el resultado de esa revisión es para bienestar del país. Estamos claros que el gobierno tiene que recibir impuestos, ¿verdad? Y que esos impuestos, si son adecuadamente manejados, como dice Bukele, cuando el dinero no se lo roban, ajusta. Y lo ha demostrado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Somos parte de este país, es el único que tenemos. Cuidémoslo, pero cuidémoslo bien. Ingeniero, le agradezco. Feliz noche. Muy amable. Gracias a usted. El ingeniero Jacobo Paz Boden, consultor agroindustrial, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.